Buenas noches a cada uno de los que se van a conectar y los que se están conectando. Dios les bendiga en gran manera. Hoy vamos a comenzar este tiempo y vamos a orar a Dios para que Él sea quien hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Así que sean todos bienvenidos y les invitamos a que puedan compartir esa transmisión. Yo creo que Dios tiene una palabra muy puntual para nosotros, porque Dios quiere hablarnos y es tan importante que podamos abrir nuestros sentidos espirituales, que podamos abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo hable en estos tiempos. Y vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias por lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Pedimos que esta palabra te traiga un efecto tan grande en nosotros, de tal manera, Señor, que aprendamos, Señor, a ser obedientes y aprendamos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar tu voz, Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor. Toma el control de esta reunión. Toma el control, Señor, de este tiempo. Espíritu de Dios, ven con poder y háblanos. Mientras tú, oh Dios, impartes este mensaje, te pido que nos ayudes, Señor, y que podamos vivirlo, Señor. Que podamos vivir este mensaje y lo pongamos por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy traigo un mensaje para tu vida y el título de esta prédica se llama Escoge lo que escuchas. Escoge lo que escuchas. Y bueno, a todos los que se están conectando, Dios les bendiga. Tengan una linda noche, muy bendecida, y esperando que esta palabra que Dios ha puesto en el corazón pueda edificarte, pero que hoy puedas descansar en los brazos de Dios, confiando en que el Señor te da este mensaje y que a partir de ahora tú puedas elegir lo que escuchas, porque eso es lo que vamos a hablar. Por lo regular hemos aprendido hemos escuchado mucho acerca de que nuestra boca tiene poder, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, dice la palabra, ¿no? En Santiago, que es la lengua es como el timón, ¿verdad? El timón, ese timón tan pequeño que controla el barco, ¿no? O como hay poder, dice, en nuestra lengua, es como cuando en un bosque, ¿verdad? Que se incendia y así es nuestra lengua, como ese fuego. Pero yo quiero hablarte acerca de este mensaje y que muy pocas veces se comparte acerca de lo que escuchamos, y también hay poder cuando escuchamos la palabra. Por algo el Señor dice, bueno, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y en esta hora quiero hablarte acerca de que tú puedas escoger, que tú puedas elegir, que seas sabio para elegir lo que escuchas, porque efectivamente lo que escuchamos siempre nos va a mover. Lo que escuchamos produce un efecto, ¿verdad? Mucha gente deprimida, mucha gente angustiada, mucha gente temerosa, y todo porque depende de todo cómo sus oídos prestan atención para el mensaje que se está impartiendo en la televisión, las noticias, algún comentario de algún familiar, de una amistad. Y entonces eso viene a apoderarse y viene a traer un efecto, ya sea negativo o para bien, depende del mensaje, ¿verdad? Pero hoy quiero hablarte acerca de escoge lo que escuchas. Escoge lo que escuchas o elige lo que escuchas. Así que el escuchar es como una puerta espiritual, y esa puerta espiritual, se llama oídos. Esa puerta espiritual, la cual yo voy a hablarte en esta noche, se llama oídos, y tenemos que aprender a discernir lo que nosotros vamos a permitir que escuchemos y que entre en nuestro corazón. Así que vamos directo a la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 6, en el versículo 31, dice así: y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos.
Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero estaba entrando, ¿verdad? Pero ahora, yo quiero decirte algo. Sabes que de igual hubo un mensaje, un decreto de muerte donde querían cortarle la cabeza. No sé si ustedes se acuerdan acerca de Elías, ¿verdad? Elías, fue lanzado el decreto de Jezabel y que le iba a cortar la cabeza. Pero sabes, Elías tomó una decisión, o su reacción fue que él salió corriendo, él salió huyendo, se fue a esconder en una cueva. Y ahí él estaba temeroso porque Jezabel había dicho: así me hagan hoy los dioses si yo no le corto la cabeza a este profeta, a este Elías. Y date cuenta, hay una gran diferencia, muy grande, con respecto a la reacción de ambos profetas. ¿Por qué? Porque Elías fue a esconderse, tuvo temor y cayó en esa depresión. Pero Eliseo, escucha, Eliseo no permitió que ese mensajero llegara y él escuchara esa información, ese mensaje, ese decreto, sino que le dijo a los ancianos que estaban ahí con él, le dijeron: cuando vengan el mensajero, ¿sí?, que había sido enviado, yo quiero que ustedes le cierren la puerta. O sea, ¿qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo de que Eliseo, él escuchó la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo: viene un mensajero a decirte que viene a cortarte la cabeza. Vienen a cortarte la cabeza, dice, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo dice que estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Y el rey envió a él un hombre para decirle a este profeta Eliseo: te vengo a cortar la cabeza. Pero sabes, me encantó al leer este pasaje porque Eliseo no permitió que ese mensajero llegara, sino que le dijo a los ancianos que estaban ahí con Eliseo: cuando venga el mensajero, cierren la puerta. Estaba diciendo: yo no voy a oír ese mensaje. ¿Quién se lo reveló? ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Porque Eliseo estaba escuchando la voz del Espíritu Santo. ¿Sabes qué importante es discernir las voces que nos hablan? Qué importante es aprender a circuncidar nuestro oído y a poder discernir quién es el que habla. Y va a depender muchísimo del mensaje, de lo que tú oyes, va a depender muchísimo de tus reacciones. Y sabes, Eliseo, él tomó la decisión de no prestar sus oídos a ese decreto de muerte. No lo hizo. Y yo creo que muchos tenemos que aprender a escuchar lo que Dios dice, el mensaje del Señor. Porque en medio de todo lo que uno está viviendo, lo que se oye y está muy latente es como muerte. Escuchamos muerte por un lado, muerte por otro lado, enfermos por un lado, que ya conocidos, que ya familiares, que ya, y muertes y muertes y muertes, y todo lo que se puede apoderar en nosotros es temor. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, que es lo que Dios dice en su palabra, y tenemos que cerrar nuestros oídos a la voz, al decreto de muerte que el diablo ha estado soltando y que muchos se lo han comprado, muchos han creído este mensaje. Así que, ¿qué sucede cuando a tu vida te llegan malas noticias? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas?
¿Le cierras las puertas? ¿Cierras la puerta o se la abres para escuchar las malas noticias? Aprendamos como Eliseo. Eliseo, el profeta, le cerró la puerta a ese mensajero que traía malas noticias. O queremos ser como Elías, que cuando vino ese mensaje que le dijo Jezabel, así te voy a cortar la cabeza y así me hagan los dioses. ¿Qué crees? Escuchó el mensaje y él salió corriendo y se fue a esconder en una cueva y ahí estaba deprimido. En Jeremías 29 dice la palabra: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Él sabe los pensamientos que tiene acerca de ti. Así que nosotros no tenemos por qué comprarle ninguna mentira, ningún pensamiento contrario, negativo. No tenemos por qué adjudicarnos cualquier problema o situación o pensamiento que venga en contra y que vaya en contra de la palabra de Dios. Dios ha hablado de ti, que tú eres hijo, que eres hija de Dios, y todo lo hermoso, lo bueno que Dios quiere hacer en tu vida. Así que cuando vengan aquellos pensamientos y se quieran levantar argumentos en tu contra, tú ciérrale la puerta. No permitas que eso te esté afectando. No lo hagas, no permitas eso. Ahora, si tú esperas, porque dice en Jeremías 29, que dice que yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Es lo que dice Dios: yo sé los pensamientos que tengo de ti. Mis pensamientos hacia ti son de bien y no de mal. Ahora, si tú esperas un fin de bendición, ese va a ser el fin que Dios traerá para tu vida. Si tú estás esperando, dice, para daros el fin que esperáis. ¿Qué fin estás esperando tú? Tu fin bueno, de bendición. ¿Sabes? Ese es el fin. Eso es lo que viene a tu vida. Dios va a traer a tu vida ese fin, esa bendición. Amén. Así que si tú caminas en esa obediencia, en santidad, en rectitud, las bendiciones te van a alcanzar. Es lo que dice en Deuteronomio. Si tú sigues la palabra, si tú buscas la palabra, estas bendiciones te alcanzarán. Y serás bendito en tu entrada, tu salida. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Tus hijos van a ser bendecidos. No va a haber estéril en tu casa. Van a ser ustedes prosperados, bendecidos. Pero ¿qué fin estás esperando? Hay mucha gente que espera un fin de muerte. Dice: mi fin, mi destino es de muerte. Porque mi abuelo murió de diabetes, y porque mi abuela y mi abuelo y mis padres también tienen diabetes y yo también tengo diabetes, entonces mi fin es muerte de diabetes. ¿Sabes? No. Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien. Dios está pensando en ti siempre, en cosas buenas, que tú eres un triunfador, que tú eres bendecido, que tú estás sano, que tú eres fortalecido, que tú te levantas de cualquier situación, porque el Señor ha puesto en ti el ADN. Eres un guerrero, eres un vencedor, tienes la mente de Cristo. Dios te ha dado la sabiduría, el conocimiento. Dios te ha dado la capacidad para emprender, para hacer negocios. Dios te ha dado la capacidad para salir de esta situación, de este problema. Levántate, dice el Padre, levántate, porque en Jeremías 29 dice: el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Discierne qué voz estás escuchando. Discierne. Eliseo no permitió que ese mensajero que venía a decirle: te vamos a cortar la cabeza, te vamos a cortar la cabeza, porque el rey había dado ese decreto, había dicho: vamos a cortarle la cabeza a Eliseo. Pero el Espíritu Santo le habla a Eliseo, y antes de que llegara ese mensajero, le dijo a los ancianos que estaban con él, le dijo: antes, cuando venga este mensajero, cierren la puerta. Le estaba diciendo: no voy a permitir que este mensaje contamine mi oído. No voy a permitir que este mensaje dañe mi corazón. No.
Y tremendo, porque este hombre, Eliseo, no permitió que el mensaje llegara a decirle las malas noticias. Él cerró sus oídos ante las amenazas de quitarle la vida. Por lo tanto, sabes que esas amenazas no pudieron tener efecto en su vida. Amén. Ahora, quiero decirte algo, que la palabra también habla acerca de Juan el Bautista. Y él recibe una amenaza de que le van a cortar la cabeza. Y sabes que la Biblia dice que realmente este hombre, Juan el Bautista, él no la libró, sino que se cumple esta amenaza, le cortan la cabeza a él. Pero ¿sabes qué pasa? Que él prestó oídos y fue él sumergido en esa depresión. Te voy a decir por qué. Porque al final de su vida, él no sabía, porque luego de haber visto, fíjate bien, la visión celestial, luego de que vio cómo el Espíritu Santo descendió sobre la vida de Jesús, ¿sí? Y que él pudo reconocer que él era el Hijo de Dios y que la voz del Padre, o sea, no sé, o sea, todo eso lo que puede, lo que estaba rodeado ahí con Juan y lo que sucedió, cómo ve todo lo que acontece en él. Juan no sabía en ese momento si él era el Mesías, si él era el Cristo. Y sabes, él estaba confundido. ¿Y todo por qué? Porque él dejó que las palabras negativas entraran a su vida. Él permitió, él al final de su vida no sabía si él era el Cristo, si Jesús era el Cristo, si era... Y tan es así que mandó a unos hombres a preguntarle, bueno, pregúntenle si él era el que había de venir o esperamos a otro. Tremendo. ¿Sabes? En el momento que él escuchaba esas amenazas, él es llevado a la cárcel. Y en el momento que es llevado a la cárcel, después, ahí donde estaba en la cárcel, manda a decirle a esos hombres, a sus seguidores, pregúntenle si Jesús es el Mesías, si Él es el que va a venir o esperamos a otro. Imagínate, Él estaba ahí y había una confusión. Ahora, ¿sabes qué sucede cuando nosotros empezamos a escuchar amenazas del enemigo? ¿Sabes lo que va a suceder? Que empezamos a decaer en nuestra fe. Cuando tú escuchas un mensaje, cuando tú escuchas unas voces que te dicen, ¿te vas a morir? Empiezas a decaer. Tu fe empieza a decaer. Ya no sabemos ni en qué creer, ni en qué pensar. O sea, empezamos nosotros a... Tantos dardos, tantas cosas vienen a nuestra mente que nos está bombardeando. Y llega un momento que es más lo que creemos de aquello que dicen de nosotros, de lo contrario, pero no escuchamos la voz de Dios. Y Dios es tan claro porque a través de su palabra, Él habla y dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Y la Biblia dice, Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Dice, ni decidirá por lo que oiga decir. Sabes, tú no puedes juzgar en tu vida nada. Tú no puedes juzgar nada de lo que acontecerá por las cosas que tú ves o por las cosas que tú escuchas. Tú debes regir tu vida por lo que Dios ha dicho de ti, por todo lo que de antemano el Señor ha dicho de ti. Así es como debe regir tu vida. Así que no importa lo que pueda acontecer, no importan las cosas que se puedan mirar en lo natural. Hay una verdad espiritual que tiene que cumplirse sobre tu vida. Hay una verdad espiritual y sabes, no importa lo que el enemigo te pueda poner enfrente. No importa. Cierra tus oídos a las amenazas de muerte. Cierra tus oídos a las voces de mentira. Cierra tus oídos a todas las tinieblas
No recibas otra cosa que no sea lo que Dios ha dicho de ti. No recibas otra cosa. No recibas otra cosa. Y sabes, yo te voy a decir algo. Un día a mí me pasó que por escuchar voces del enemigo, de repente personas que criticaban, que juzgaban el llamado que Dios me había dado, y yo creía, yo decía, yo no tengo un llamado, yo no, y me sentía como nada, hasta que Dios tuvo que hablar a mi corazón y decirme, no creas las mentiras, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Yo sé lo que yo quiero hacer contigo. Yo sé lo que yo voy a hacer en tu vida, en tu familia, en el ministerio. Yo te llamé, yo te di propósito. Y sabes, por un momento, fueron como 3 días para ser exacta. 3 días donde hubo una lucha, hubo una duda, hubo algo. Y estaba a punto de caer en una depresión, pero Dios, sin embargo, Dios, el que me levantó, el que me volvió a recordar las palabras, y el Señor me sostuvo. Y sabes, es tan peligroso cuando nosotros escuchamos voces negativas, voces que vienen de parte del diablo, voces de las tinieblas. Porque las voces del enemigo son para hacerte caer, para que entres en una depresión, para que entres en tristeza, para que te enojes, para que contamines tu corazón, para que dañes tu alma. Pero cuando tú cierras tus oídos a esas voces y únicamente te enfocas a lo que Dios ha hablado de ti y de todo lo que Dios quiere hacer en tu casa y con tu familia, sabes, tú tomas la palabra y no permitirás que esas voces sean más fuerte que la voz del Espíritu Santo. Oh, cree la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Cree en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hablado. Amén. Así que, si se levanta cualquier palabra, cualquier amenaza, cualquier mentira, y que te hable y que dice que vas a ser destruido tú y tu casa, escucha bien, no las recibas, porque eso no viene conforme al corazón de Dios. No viene conforme al corazón de Dios, porque Dios no te trajo a esta tierra para destruirte. No, el Señor te trajo en esa tierra para que tú seas reflejo de su gloria, y que puedas extender el reino, y que seas luz en medio de las tinieblas, y que seas como un muro fuerte, como testimonio para las naciones, testimonios para tu familia, testimonios para la gente, para los que te rodean, que puedas ser testimonio. Amén. Así que así como a Eliseo le fue enviado un mensaje, pero él no lo escuchó. Escucha bien esto. A Eliseo le fue enviado un mensaje, pero como él cerró sus oídos y dijo, yo no quiero escuchar esto, sino que él cerró la puerta. Fíjate bien lo que sucede después. Luego dice la palabra que los sirios que habían puesto un sitio contra Samaria, Dios les envió un ruido. O sea, había ahí como un rumor, y salieron huyendo y dejaron esparcido en el camino todo el botín. Y entonces aquella ciudad que había sido destinada a la muerte, en un momento a otro, las circunstancias cambiaron. Y vamos a leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 7. Fíjate, dice, y dijo entonces Eliseo, oíd palabra del Señor. Así dijo el Señor, mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y le dijo, he aquí tú lo verás,
con tus ojos, mas no comerás de ello. Ya había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar a la ciudad, por el hambre, que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Pues vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Fíjate qué tremendo está este pasaje, porque estaba pasando por un periodo de fuerte, dice acá, de hambre, de escasez, de todo lo que iba a venir, ¿verdad? Pero acá vemos cómo Dios cambia esas circunstancias de repente, de la noche a la mañana. ¿Sabes por qué? Porque ellos se podían ver rodeados por un ejército, y tú también te puedes ver rodeado con un ejército de enemigos, ¿verdad? En la noche, pero vas a levantarte al día siguiente. Podrás verte rodeado de tantas situaciones. Quizás muchos dicen, bueno, en mi economía no está muy bien. Estoy pasando por una situación difícil en mi economía. Y de repente no tengo ni para pagar esto ni para pagar el otro. Pero sabes, así como le aconteció al pueblo de Israel, que de un día a otro la situación de ellos cambió la situación de ellos. Y eso es lo importante, el poder creer en lo que Dios dice, porque luego dice, ¿dónde nos quedamos? Dice, y buscarás, dice que ellos pudieron entrar a este lugar, porque habían leprosos, y dijeron, bueno, de todos modos vamos a morir, ya sea que nos quedemos aquí, vamos a morir, y vamos a morir, o si nos vamos allá nos van a matar. Bueno, si nos quedamos en este lugar vamos a pasar hambre, nos vamos a morir, así que nada perdemos con ir al campo contrario, al campo del enemigo, ¿verdad? Pues ahora dice, pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, pues moriremos. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y sabes, porque a mí me habla, y yo creo que vamos a poder buscar a los enemigos, y no los encontrarán, porque el Señor los había ya dispersado. Y yo creo que eso es lo que va a acontecer. Tú vas a encontrar a tus enemigos, más bien ellos van a querer, tú vas a ir por ellos, pero no los vas a encontrar, porque el Señor los va a dispersar. Así que nosotros necesitamos dejar de oír a la gente negativa. Hay mucha gente negativa que está a nuestro alrededor. Hay mucha gente que quizás está hablando mal de ti, mal de mí, ¿verdad? Pero dejemos ya de oír esas voces. Dejemos ya de oír lo negativo. Dejemos de estar poniendo nuestros oídos a gente que no tiene fe. A gente que no tiene fe. Dejemos de poner nuestros oídos a todo lo que el enemigo quiere lanzar en contra de nosotros. Dejemos ya de escuchar el no se puede. Ay, no se puede hacer esto. Ay, no, ¿cómo crees? El no se puede. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. Tú tienes un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Así que yo te diría, no te juntes con gente negativa, con gente que te va a bajar tu fe. Hay gente que de verdad, gente que puede lastimar tu corazón. Y si tú tenías una fe y creías y que aún tenías un pensamiento diferente, cuando te juntas con alguien que te daña, que te lastima, que está hablando, que está criticando, que está juzgando, que es chismoso, que es chismosa, lo que sea, y si tú prestas tus oídos, eso va a afectar a tu corazón. Por eso yo te digo, ¿cuántas veces escuchamos que tengamos cuidado con lo que hablamos? Pero sabes, porque vamos a rendir cuentas, vamos a dar cuentas, pero también lo que escuchamos. Si la boca hace daño, también sabes que cuando tú permites abrir tus oídos a chismes, a mentiras, a cosas que van a dañarte, que van a herirte, sabes que eso te puede dar para abajo.
Eso te puede dar para abajo. Ahora, la Biblia te habla acerca de que Samaria estaba pasando por una situación tan terrible que hasta 2 mujeres se ponen de acuerdo para comerse a su hijo. Imagínate. Había una escasez, había hambre, pero 2 mujeres se ponen de acuerdo para comerse a un niño. Pero de la noche a la mañana no fue más campamento de Siria, porque Dios envió a su ángel que trastornó el campamento. Sí, lo trastornó y destruyó todo lo que tenía planificado. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué pasó esto? Porque hubo un hombre que no quiso escuchar las amenazas del enemigo, sino cerró la puerta. Cerró la puerta. Porque el profeta Eliseo da una palabra. Él dijo, de la noche a la mañana, de repente va a cambiar la historia, va a cambiar todo esto. Yo no sé, yo me he puesto a pensar, ¿qué hubiese pasado si Eliseo, ese mensajero que venía para decirle, te van a cortar la cabeza, si él hubiese abierto la puerta y hubiese escuchado esto, yo creo que todo iba a cambiar. No iba a acontecer lo que vamos a ver más adelante. Pero sabes, el Espíritu Santo le había hablado a Eliseo. Le había hablado a Eliseo. Y yo creo que es bien importante aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo para que nuestro espíritu sea edificado, para que nuestro espíritu sea bendecido. Así que es bien importante el poder escuchar la voz de Dios. Amén. Así que vamos a continuar y dice que había cambiado todo en ese momento, ¿sí? El Señor cambió y trastornó el campamento porque se había dispuesto un hombre que escuchara la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Así que cuando Eliseo no quiso escuchar ese decreto de muerte que había sido lanzado en contra de él, el Señor lo que hizo fue cerrar los oídos y dijo, esto no es lo que tengo para tu vida. Así que todo cambió. Y cuando Dios tiene una palabra para tu vida, tú la tienes que tomar, tú la tienes que creer. Pero cuando las amenazas vienen a tu vida, dile a tu enemigo, esto no es lo que Dios tiene para mí. Cuando las amenazas vienen a tu vida y están ahí latentes, ¿sabes qué? Tú di, esto no es lo que Dios tiene para mí, esto no es lo que yo escuché de parte del Señor, esto no es lo que dice la palabra. Por lo tanto, yo no lo acepto, no lo recibo. Y tenemos que cerrar nuestros oídos. Cerremos nuestros oídos. Y ahora escucha, seguimos leyendo. Dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque el Señor había hecho en el campamento de los sirios que se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos y sus asnos. Fíjate, tremendo esto. Dice que ellos escucharon un ruido, un estrépito, dice, de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Y cuando los leprosos, recuerda de los leprosos que leímos, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron.
Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Entonces los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Imagínate, o sea, esto está tremendo, esto está poderoso, porque cuando Dios ponga en fuga a los ejércitos que han venido en tu contra, ¿sabes qué? Al diablo no le va a dar tiempo de nada. Al diablo no le va a dar tiempo de nada. Cuando el Señor ponga, o sea, es como cuando que dice, ¿no? Que les prenden fuego, les ponen un cerillo y de repente salen huyendo, ¿sabes qué? Cuando el Señor ponga en fuga a los ejércitos que han venido en tu contra, el diablo no va a tener tiempo para nada. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que en la huida, cuando salgan tus enemigos corriendo, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que van a hacer? Que van a dejar el botín ahí tirado, ¿sí? Lo van a dejar el botín que han retenido en tu vida. Ay, está tremendo esto. Ellos no les dio tiempo de llevarse, dice la palabra, que ni los caballos, ni los enseres, ni los asnos, ni nada. ¿Por qué? Porque todo le quedó entero a los israelitas. Todo, todo. Y sabes, cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo, cuando tú escuchas lo que va a edificarte, lo que te va a bendecir, tú tienes que tomar la palabra, ¿sí? Creerla. Y este mensaje que yo te estoy hablando en esta noche es para ti, es para mí. Porque a tus enemigos no les va a quedar más que correr. Y cuando corren, ¿sabes qué? No se van a poder llevar nada. Y lo que te tenían, te estaban reteniendo. O sea, a lo mejor tú estás esperando que te paguen, no sé, alguien que te debe. Alguien que te no sé, que te llegue una bendición, que venga ese milagro. A lo mejor hay gente que no sé, que otras personas les deben y está retenido un dinero. A lo mejor tu jefe todavía no te ha pagado. No lo sé, pero ¿sabes? Si así aconteció al pueblo de Israel, que dice que sus enemigos salieron corriendo y que sus enemigos ahí no les dio tiempo ni de llevarse los caballos, ni los asnos, ni los enseres, ni nada, sino que cuando fue el pueblo de Israel a ese lugar, tomaron todo lo de sus enemigos, ¿verdad? Y eso es lo que yo vengo a decirte en esta noche. Sabes, el enemigo saldrá huyendo y todo lo que te había retenido te lo va a tener que devolver y con creces. Amén. ¿Tú lo crees? El enemigo te va a tener que devolver todo lo que te había retenido. Así que yo declaro que aquel dinero que estaba ahí retenido y que has estado esperando, en el nombre de Cristo Jesús, ahora lo recibes. Ahora lo recibes en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que te estaba ahí reteniendo, aún esa sanidad o esa bendición, aún esos hijos, para que puedan entrar en el camino del Señor, todo lo que les impedía para que ellos se acercaran al Señor, en este momento declaro que todo obstáculo es quitado en el nombre de Cristo Jesús y que tú puedes recibir la bendición. Recíbela en el nombre de Cristo Jesús. Wow, tremendo, porque estos hombres no les dio tiempo ni de llevarse los caballos ni nada, y a su paso iban dejando todas las de ellos. Imagínate, cuando el pueblo de Israel llegó al campamento de los sirios, encontraron que
estaban todo intacto. Y ellos empezaron a tomar el botín y a quedárselo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor había enviado a su ángel e hizo que de repente escucharan una voz, un ruido, y que eso a sus enemigos les causó tanta consternación que salieron huyendo, porque dijeron, un ejército viene en contra de nosotros. Wow, no hay como que el Señor pelee tus batallas. No hay como que el Señor te defienda. Pero aprende a escuchar. Elige escuchar la voz de Dios. Porque cada vez que tú eliges escuchar otras voces que no es la voz de Dios, eso te daña, eso te lastima tu corazón. Así que no podemos poner nosotros nuestros oídos a otras cosas para que no nos suceda lo que le pasó al pueblo de Israel. Ahora fíjate bien, los hombres de Israel, dice la palabra, que fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl, te voy a decir qué pasa, te voy a contar ahora la historia del pueblo de Israel, y cómo cuando Saúl estaba reinando, de repente llegó que iban a ir a una guerra, iban a ir a derribar o a derrotar a los filisteos. Pero Saúl, que era el rey, juramentó a todo el pueblo y les dijo, vamos a hacer un juramento, y este juramento va a ser que nadie va a comer, nadie va a alimentarse, y vamos a ir a la guerra. O sea, él los envió a la guerra, pero sin alimentarse y sin comer. Y fíjate lo que pasa. Por eso es bien importante no oír voces, o no escuchar una voz que no sea la voz de Dios. Fíjate, los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo, y entró pues el pueblo en el bosque. Y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había escuchado, no había oído. Pon atención a esto. Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Y respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado? Dice, si hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Fíjate, un juramento de venir y no comer, un juramento de no alimentarse. Escucha bien, había sido, dice, escuchado por todos los guerreros. Y hablando espiritualmente, imagínense no alimentarse espiritualmente. El rey Saúl le había dicho a sus guerreros, no van a comer y no van a alimentarse, y así los mandó a la guerra. Ahora, si esto lo transportamos en un sentido espiritual, imagínense que de repente yo les diga a todos ustedes que son guerreros,
no lean la palabra, no van a alimentarse espiritualmente, pero ustedes van a ir a la guerra. Se van a enfrentar en contra del enemigo, se van a enfrentar en contra de todas las huestes espirituales. Ustedes van a tener que liberar a fulano, a perengano y todo, ¿verdad? Y sabes, el rey Saúl había mandado a sus guerreros a la guerra a pelear, pero estaban débiles, porque no habían comido, porque no se habían alimentado. Y espiritualmente, te voy a decir una cosa, hablando espiritualmente, imagínense, no alimentarse espiritualmente, no comer de la palabra y de repente enviarlos a la guerra. ¿Qué va a pasar? Va a haber un caos. Y Saúl había juramentado al pueblo, a todos los hombres de Israel, de no comer. Y entonces así los mandó a pelear. Y dice que cuando ellos estaban peleando, el ejército de Israel desfallecía, no tenía fuerzas. Pero Jonatán, que no había oído, no había escuchado el juramento, vino y vio un campo lleno de miel. Imagínate lo que es ver un campo de miel en medio de una batalla de guerra donde te faltan fuerzas y de repente ven un campo de miel, que la miel estaba... No, hombre, claro que se les antojaba, pero no podían tomarlo porque habían sido juramentados que el que tomara, que el que comiera algo iba a ser maldito. Pero Jonatán, que era el hijo de Saúl, del rey Saúl, no había escuchado esto. Y Jonatán, dígate, Jonatán dice que cuando él tomó de la miel, dice que sus ojos empezaron a aclararse. Ahora, espiritualmente, muchos tienen que ser aclarados en su visión. Muchos tienen que ser aclarados en su visión. Tienen que dejar de oír juramentos de hombres que te dicen no puedes. Dejen de oír juramentos de hombres que te dicen te vas a morir. Si así le pasó a tu abuelo y así le pasó a tus padres, ahora te va a pasar a ti. Dejen de escuchar eso. Dejen de escuchar que ya no tiene solución tu vida. Por favor, deja de escuchar esas voces. Escucha la voz de Dios. Hay mucha gente que no se congrega por temor. Es que viene una cepa más grande, viene ahora esto, viene ahora la landa, ahora que es la que está, ¿no? La de la pandemia. Y la gente no se congrega teniendo la libertad de poder hacerlo. No, pero es que porque me estoy cuidando, porque ya soy mayor o porque ya... Miren, Dios conoce los tiempos, Dios sabe quién, Dios sabe, y de verdad vivamos al máximo con Dios, buscándolo, pero dice la palabra, no dejar de congregarse, porque el diablo, lo que la gente a veces dice, bueno, es que yo sí estoy buscando de Dios, sí, pero sabes, o sea, ¿cómo podemos buscar a Dios y cuando estamos transgrediendo un mandato de Dios? Yo les digo una cosa, dejemos a un lado el temor, dejemos a un lado el temor, deje de escuchar esas voces, esa información, esas noticias malas, esas noticias que te están deprimiendo, que te están acabando, que cada día te salen más enfermedades. Y mejor busca a Dios, busca su dirección, busca su guía. Dios es el que te tiene en sus manos. Dios es el que te guarda. Así que muchos tienen que ser aclarados en su visión. Tienen que dejar de oír juramentos de hombres. Y tienen que empezar a creer en la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Cree en lo que Dios dice. Levántate con fe. Confía en el Señor. Confía en el Señor. ¿Sabes? No andes con gente que toda la vida está desanimada, está en depresión.
Porque si tú andas con gente desanimada, con depresión, gente temerosa, gente que nada más su vida está hueca, está vacía y que no te nutre en nada, sabes que de pronto te vas a ver como ellos. De pronto vas a parecerte a ellos. Y si tenías un poquito de fe, tenías algo, sabes que ya no lo vas a tener. Si eres una persona que tenía fe y que creías y en el poder de Dios, de repente te vas a ver con que ya no crece nada, ya no crece lo que Dios dice. No crees que tu vida está en el hueco de la mano del Señor, que la sangre del Cordero es poderosa para librarte de toda plaga, porque creemos más en las malas noticias que en lo que Dios dice en su palabra. Elige bien lo que vas a escuchar. Elige lo que vas a escuchar. Escoge qué vas a escuchar. Escoge. Lo que tú recibes, lo que tú recibas en tus oídos, sabes que va directo al corazón. Lo que tú recibas, lo que tú permitas que entre aquí, lo que tú le des la entrada aquí a tus oídos, baja al corazón. Baja al corazón. Y por eso es bien importante. Nosotros seremos por lo que escuchemos, no tan solo lo que hablemos. Cuidado, cuidado. ¿Qué es lo que has estado escuchando últimamente? ¿Qué es lo que has estado escuchando últimamente? Sabes, hay mucha gente que está con mucho temor. Con mucho temor. Y se está deprimiendo. Y sabes, hay mucha gente que se está enfermando por causa del temor. Mucha gente que ha muerto por causa del temor. Elías, después de que fue un decreto de que le iban a cortar la cabeza de muerte, ¿sabes qué? Se fue a esconder a una cueva. Se fue a esconder a una cueva. Y fue tremendo. Fue tremendo porque le cayó una depresión. Pero Eliseo, el otro profeta, cuando le iban a llevar la noticia de que le iban a cortar la cabeza, él dijo, cierren la puerta, porque yo no voy a contaminarme, yo no voy a escuchar un decreto contrario de lo que Dios ha hablado y ha dicho de mí. ¡Wow! Tremendo. ¿Cuántos Eliseos necesitamos, verdad, ser? ¿Cuántos queremos ser como Eliseo? ¡Wow! Tremendo. Hay algunos de ustedes que han dejado que el enemigo les hable constantemente y eso ha hecho mucho daño a tu vida. Eso ha hecho mucho daño a nuestra vida. Tal vez también hay personas que pueden estar pensando que no sé, se pueden estar juntando para poder, dicen, bueno, vamos a juntarnos para orar, y no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero después de todo esto, de juntarse, vamos a orar o vamos a hacer algo, dentro de esos grupitos a veces se desata el chisme, la mentira, ¿sí? Y algo que comenzó bien, entre comillas, de repente se forma algo que va en contra, se sale de lo que Dios dice. Entonces por eso es bien importante el escuchar la voz de Dios y callar toda lengua, todo aquello que se quiera levantar en contra, que quiera juzgar, que quiera criticar, no lo permitamos. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y por esa razón yo creo que muchos de nosotros se tiene que pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios para que uno no termine como Juan, ¿sí? Como Juan sin cabeza o como Elías huyendo y escondiéndose. Tenemos que aprender a decirle, Señor, perdóname. Si yo escuché voces que me contaminaron y luego yo empecé a estar hablando, a estar juzgando, a estar criticando, a estar señalando, o que eso me afectó para que mi fe ya hoy en día ya no creyera, ya no pudiera dar el paso de fe, confiar.
sino que muchos se han dejado en los brazos, pero de la incertidumbre. Se han dejado caer en su vida y no han confiado en la palabra de Dios. Y necesitamos confiar en el Señor. Así que no te dejes llenar de temor por causa de lo que tú has oído. No te dejes llenar de temor por causa de lo que has escuchado. Que en esta noche yo quiero orar por ti y que Dios haga una liberación de ese espíritu de temor, de sacarlo de nuestra vida, de ese espíritu de cansancio, de ese espíritu de agotamiento, de duda, de falta de fe que ha venido a nosotros por andar poniendo nuestros oídos donde no teníamos que hacerlo. Eso es lo que ha entrado. Entonces tenemos que ser libres y decirle: Espíritu Santo, hazme libre, te necesito, hazme libre y perdona todo lo que he escuchado. Vamos a orar de una vez. Vamos a orar, y yo quiero en esta hora que tú pongas tu mano en tus oídos, porque recuerda, escucha bien, lo que tú recibes en tus oídos, eso va directo al corazón. Lo que tú recibas a tus oídos, eso va directo a tu corazón. Por eso tenemos que aprender a discernir, a separar qué es lo que voy a recibir y qué no. Y cuando alguien o cuando tú aún permites escuchar algo, mira, es más, en la televisión, ¿sí? Sabes que yo te diría, en lugar de estar todos los días viendo cómo están las noticias y todo, todos los días lee la palabra y vas a ver que tu fe cómo va a crecer, va a aumentar. Si antes sentías que no podías, que se te iba el aire, que no, sabes que todos los días. También la palabra de Dios está en audio, la puedes escuchar. La puedes escuchar. La próxima semana vamos a lanzar un reto para que toda una semana, las 24 horas, todos los días, los 7 días de la semana, en 24 horas, vamos a estar poniendo una alabanza, música, pero todo el día, de tal manera que hagamos de nuestra habitación, de nuestra casa, de nuestro hogar, un ambiente, una atmósfera diferente. Y todo lo que ha estado ahí en nuestra casa, si había algo, una atmósfera, porque a veces sentimos una presencia diferente, contraria a la presencia de Dios, va a tener que salir huyendo. Pero yo te digo una cosa, aprendamos en este mensaje, aprendamos a escuchar la voz del Señor. Elige qué voz vas a escuchar tú. Elige. No te dejes llenar de temor por causa de lo que has escuchado. Yo declaro en este momento que viene liberación. Así que pon tu mano en tu oído. Pon tu mano en tus oídos y en este momento repite conmigo, di: yo me declaro en esta hora que soy libre, libre de todo espíritu de temor, libre de todo espíritu de duda, todo lo que ha provocado que yo dude, todo lo que ha provocado que yo hoy en día tenga falta de fe, todo espíritu de agotamiento que ha venido a mi cuerpo, y que en lugar de estar más fuerte me siento más cansado, más agotado, me siento que me falta el aire, me siento enfermo, me siento con temor. En este momento yo te pido, Señor, perdón por andar poniendo mis oídos donde no tenía que hacerlo. Perdóname, Señor, y todo espíritu que había entrado en mi vida y que había provocado todas estas situaciones o estas temores, hoy los echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que soy libre. Declaro que soy libre de toda mentira, de todas las críticas. Mis oídos ahora son limpiados y no permitiré más que se contaminen con mentiras. Yo voy a escoger lo que escucho y yo soy responsable de lo que escucho. Por lo tanto, decido escuchar la palabra del Señor y que el espíritu de fe venga sobre mí, el espíritu de fe, que por causa de la palabra mi fe crezca, Señor. Decido escuchar
tu palabra, creerte a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hay gente que ha estado desanimada por lo que ha estado escuchando. Hay gente que ha estado desanimada. ¿Sabes por qué? Porque cuando escuchas lo negativo, vienen como dardos que vienen a lastimar, vienen directamente al corazón y te dañan, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado. Quizás has escuchado palabras como que tú no vales, tú no sirves, tú no sé. Y eso, si tú lo permites, daña tu corazón. No, tú no has cambiado en nada. ¿Sabes qué? Deja de escuchar esas palabras negativas y cree en lo que Dios dice. ¿Sabes? A mí me han dicho tantas cosas. Me han mandado mensajes, de todo. Pero, ¿sabes? Yo decido a quién creerle. Seguramente a lo mejor desde tu casa, en casa, ahí constantemente te están bombardeando, o amistades o gente que tú creías que a lo mejor eran tus amistades, te están bombardeando para cosas negativas, ¿no? Pero tú tienes que elegir, tú tienes que cerrar tus oídos, decir, sabes que no vengas más a decirme, no lo acepto y no lo permitiré. Así que de una vez por todas te digo, ¿sabes qué? Que no voy a hacer caso a tus amenazas ni a tus mentiras. Cerremos la puerta porque, sabes, muchos han sido contaminados, se han desanimado, se han deprimido, han sido atados, han sido aún esclavizados, encadenados con tantas cosas. Pero hoy en el nombre de Cristo Jesús, sé libre y ahora declaro que tus oídos son destapados para escuchar la voz de Dios, para oír la palabra de Dios. Declaro que el espíritu de fe viene a tu vida. Declaro que las fuerzas son renovadas. Tus fuerzas son renovadas. Tú eres bendecido porque Dios lo dice. En el nombre de Cristo Jesús, tú eres bendecido. Tú no morirás, tú vivirás para contar las maravillas y los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Tú no morirás, tu cuerpo cada día se va renovando. Tu espíritu se renueva, tu cuerpo toma fuerza, así como el águila. En el nombre de Cristo Jesús hay fuerzas renovadas por causa de que escuchas la palabra del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, eres próspero, eres bendecido y toda tu descendencia será bendita. Tus hijos, aunque quizás ahorita estás viendo lo contrario, pero yo declaro que tú escuchas la palabra de Dios y Dios ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y eso es lo que escuchamos, nuestra descendencia, nuestros hijos, las nueras, los yernos, los padres, los hermanos, los abuelitos, todo el esposo, la esposa, toda nuestra descendencia es de Cristo. Es para el Señor, ninguno se perderá, ninguno, y declaro que hay bendición, viene bendición. Por tanto, todo lo que el enemigo había querido hacer en este momento, declaro que él va a tener que huir, y cuando va huyendo, yo declaro que todo lo que nos había retenido en esa bendición, ahora nos va a ser devuelto 1000 veces más. En el nombre de Cristo Jesús somos bendecidos. Amén. Cree esta palabra, cree la palabra. Recuerda, y te lo digo una vez más, lo que tú recibas en tus oídos va directo al corazón. Así que si tú metes palabra, escuchas la palabra, como lo que hoy en esta noche estamos haciendo, va directo al corazón. Y eso te lleva a confiar en el Señor, a creer en sus promesas y a vivir su palabra. Amén. Bueno, habrá quizá gente que hoy es la primera vez que se conecta o que escucha este mensaje. Y yo no quiero terminar esta reunión, sino antes de llevarte a Cristo. Si tú quieres hacer esta oración, yo quiero que repitas conmigo, en voz audible. Di conmigo esta oración. Dile: Padre, vengo delante de ti a pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Te pido que me laves con tu sangre, que me limpies y que me hagas una nueva criatura. Declaro que tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Yo te confieso como mi único
y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Ayúdame a escuchar tu palabra siempre y que estos oídos estén únicamente abiertos para ti, amado Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Si tú acabas de hacer esta oración, te quiero recomendar que ores. Ora a Dios todos los días. Platica con Él. Porque Él no ha cerrado sus oídos para escucharte. Ora, platica con Él todos los días. Número 2, lee la palabra. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y qué importante es que escuches la palabra, pero también que tú la puedas leer para que seas bendecido. Número 3, si tú no tienes una casa espiritual, un lugar donde puedas congregarte, nosotros en el Hotel Quirios a las 11 de la mañana, todos los domingos, estamos ahí y vamos a esperarte con los brazos abiertos para que nos puedas acompañar y que seas parte de esta familia de Sin Límites. Domingo 11 de la mañana, Dios pide que nos congreguemos y si tenemos esa libertad y la oportunidad de hacerlo, ¿por qué te vas a quedar en casa? Vamos, congrégate, sal de la cueva, sal del temor. Recuerda que la sangre de Cristo es sobre nosotros, sobre tu vida también. Tenemos las medidas, la temperatura, el gel, el tapete, todo, o sea, con tal de que te sientas en esa confianza, de que tenemos esa seguridad. Y si hay alguien que pues está, no sé, enfermo y todo, oramos, pero también les animamos para que puedan, en caso de que estén enfermos o algo, bueno, que mejor lo puedan ver a través de en la línea, por el YouTube o por el Facebook, ¿verdad? Pero si estás bien y estás en buenas condiciones en cuanto a que no estás enfermo, sabes que no hay ningún problema. Congrégate, hazlo porque es lo que Dios pide. Tenemos la oportunidad, no la dejemos pasar. Número 1, orar. Número 2, leer la palabra. Y número 3, congregarse. Pero número 4, lo que acabas de escuchar, compártelo a otros. Compártelo a otros. No te quedes con el bocado nada más tú. No te quedes con el alimento tú. Ese alimento alcanza para otros también. Y vamos, repártelo, dalo. Y va a ser de bendición. ¿De qué manera? Invita a otros, dile, mira, los jueves tenemos reunión a las 8 a través de línea, o manda este link a otras personas, pero comparte también la palabra. Lo que acabas de recibir, di, mira, yo recibí un mensaje que está poderoso y es acerca de escuchar, aprender a escoger lo que escuchamos, y te lo quiero compartir. Y empieza a compartirles, o háblales de boca en boca, da el mensaje. Porque eso es lo que Dios también quiere. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Bueno, sin más, quiero decirles gracias por conectarse. Gracias por estar al pendiente de esta transmisión. Les amamos, amada iglesia. Y que en esta noche la paz de Dios sea sobre sus vidas. Y que el Espíritu Santo cada día les ilumine y les guíe y les lleve por el buen camino. Que Dios esté en ustedes, en toda su familia, y que sean bendecidos sus alimentos, y que declaramos que la paz de Dios en esta noche ustedes pueden dormir tranquilos, seguros, porque Dios cuida y porque Dios vela por ustedes. Amén. Les amamos. Dios les bendice. Chao. No olvides, domingo a las 11 de la mañana nuestra reunión, y a las 10 de la mañana nuestra reunión de Sin Límites de Kids con los niños. Bendiciones. Chao.